Nunca pensé que volver a casa significaría enfrentarme a una pesadilla. Pero ahí estaba, mi cuñado, con la piel pálida y desgarrada, liderando a los muertos hacia nosotros, y mi hermana, incapaz de correr, congelada por el horror. Pero todo empezó el día antes, con una simple despedida que nunca debió haber sucedido. El cementerio estaba casi vacío cuando me acerqué a la tumba de Gabriel. Había estado fuera demasiado tiempo, y no pude evitar pensar que, de alguna forma, él me culpaba por no haber estado allí cuando las cosas se complicaron. Pero el silencio frente a esa tumba no era el de la culpa. Era otra cosa, algo que me puso la piel de gallina. Algunos decían que fue un accidente, otros hablaban de una enfermedad que avanzaba sin aviso, pero había algo en la forma en que murió que nunca terminó de cuadrarme. Mientras todos regresaban a sus casas, algo me decía que me quedaría allí, que observarse. Como si la tierra recién removida aún no hubiera terminado de asentarse. Prometí cuidarla, pensé. Prometí que cuidaría de mi hermana si algo llegaba a pasar, pero jamás imaginé que tendría que cumplir esa promesa tan pronto. Pero nada parecía normal desde el momento en que llegué. En el fondo de mi mente había una inquietud creciente, una sensación que se volvía más y más fuerte conforme pasaban las horas. Esa noche, después del velorio, la casa estaba en silencio. Un silencio extraño, más profundo de lo normal. Miraba por la ventana, hacia la calle vacía, y en el reflejo veía a mi hermana sentada en la sala, con los ojos perdidos en una carta que Gabriel le había dejado. Podía sentir el peso de su tristeza, pero algo en mí estaba inquieto, como si me avisara que esa calma era falsa. Un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio. Ambos nos miramos, y luego caminé hacia la entrada, con los puños apretados, porque algo en ese sonido me dio mala espina. Al abrir, vi a uno de los vecinos, un tipo mayor que todos conocíamos desde niños. Estaba pálido, con la camisa manchada de algo que parecía barro o sangre seca. No entendía lo que decía al principio, estaba tan agitado, pero cuando lo calmé un poco, empezó a explicar. Algo raro estaba ocurriendo en el cementerio, decía, en las afueras de la ciudad, cuerpos que salían de la tierra, caminando como si estuvieran vivos otra vez. Pensé que era una locura, pero su miedo era real, lo vi en sus ojos. Dijo que algunos habían intentado salir de allí, que se fueron corriendo, pero otros no lo lograron. Esos muertos no están tranquilos, decía, algo está pasando y ya no se puede ignorar. Mi hermana me miró, y pude ver que la idea de Gabriel, de nuestro propio Gabriel, siendo uno de esos cuerpos, la estaba aterrando. Después de calmar al vecino y éste se fuera a su casa, me acerqué a ella, intentando decirle que seguro era un malentendido, pero la alarma de su teléfono comenzó a sonar. La abrí, y aunque al principio pensé que era una broma, no podía negar lo que estaba escrito ahí: se recomienda a todos los ciudadanos no acercarse al cementerio. Posible brote de infecciones desconocidas. Manténganse en casa y eviten el contacto directo con personas afectadas. En ese momento, escuché gritos en la calle, más allá de nuestra puerta. Miré por la ventana y vi a gente corriendo, algunos tropezando entre ellos, mientras una figura tambaleante los perseguía. Uno de los hombres cayó, y antes de que pudiera levantarse, aquella figura lo alcanzó y se abalanzó sobre él. No eran los movimientos de alguien vivo. Era algo más, algo mucho peor. Cerré las cortinas de golpe y miré a mi hermana. No teníamos idea de qué estaba pasando, solo sabíamos que, fuera lo que fuera, era más oscuro y peligroso de lo que habíamos imaginado. La noche se sentía cada vez más pesada, como si la misma oscuridad estuviera envolviendo la casa, impidiéndonos escapar. Cerramos puertas y ventanas, trancándolas con todo lo que pudimos encontrar. El rostro de mi hermana era una mezcla de miedo y desconcierto. Por primera vez, la veía realmente asustada, algo que jamás había notado en ella ni siquiera en las peores situaciones. Pasaron horas, o tal vez solo minutos, pero cada segundo parecía eterno. Afuera,
El silencio era interrumpido por gritos lejanos, sonidos de pasos arrastrándose y un gemido profundo, casi como un susurro colectivo, que parecía venir de todas direcciones. De vez en cuando, me acercaba a la ventana, levantando un poco la cortina, solo lo suficiente para ver las figuras tambaleantes moverse lentamente por la calle, como si estuvieran buscando algo o alguien. La incertidumbre nos estaba enloqueciendo. Decidí encender el televisor, pensando que tal vez habría alguna noticia que pudiera explicar todo esto. En todos los canales se veía la misma imagen, reporteros con rostros pálidos, transmitiendo desde estudios improvisados. Las noticias hablaban de un brote que estaba afectando a varias ciudades, pero nadie parecía saber realmente de qué se trataba. Solo advertían que cualquier persona vista con comportamiento errático debía ser evitada a toda costa. Una de las transmisiones se interrumpió de golpe y la imagen mostró brevemente el interior de un hospital desbordado de pacientes. Cuerpos que se movían lentamente por los pasillos, mientras el personal médico intentaba contenerlos, pero algo era evidente, nadie estaba preparado para enfrentar lo que estaba ocurriendo. Mi hermana me miró, con los ojos llenos de lágrimas y una voz quebrada. ¿Crees que Gabriel? No pude responderle. Porque la misma pregunta me estaba carcomiendo por dentro, sentía que había algo más oscuro en esto, como si algo hubiera sido desatado. Mi mente no dejaba de imaginar a Gabriel, nuestro Gabriel, levantándose de la tumba, perdido en alguna pesadilla eterna. Decidimos que no podíamos quedarnos sin hacer nada. Bajamos al sótano y comenzamos a buscar algo que nos sirviera de protección. Encontramos un viejo bate de béisbol, algunas herramientas oxidadas y un cuchillo largo que había pertenecido a nuestro padre. Era poco, pero en ese momento, cualquier cosa era mejor que la vulnerabilidad que sentíamos. El ruido afuera comenzó a crecer. Voces distantes que se mezclaban con esos gemidos profundos, inhumanos. Decidí subir al segundo piso y mirar por la ventana del dormitorio para tener una mejor vista de lo que ocurría. Al principio, solo vi sombras bajo las luces tenues de las farolas, pero entonces, lo vi a él. Había una figura distinta a los demás, caminando erguida, con una lentitud casi calculada. Mi corazón se detuvo cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra y reconocí sus facciones. Era Gabriel, o algo que alguna vez fue él. Su piel estaba pálida, con tonos grises y ojos vacíos, pero había una intención en su mirada que los otros no tenían, como si él supiera dónde estaba. Corrí al primer piso, y apenas pude explicarle a mi hermana lo que había visto. No quería asustarla más, pero sabía que ella también debía saberlo. Gabriel está aquí, o lo que queda de él, le dije. El horror en su rostro me partió el alma, pero no había tiempo para lágrimas porque escuchamos pasos afuera, el sonido de varios cuerpos arrastrándose, y luego, un golpe fuerte en la puerta principal. Los golpes se hicieron más intensos. Nos quedamos sin aliento, escuchando esos sonidos, como si todos los muertos hubieran decidido despertar esa noche y vinieran a buscarnos. Le susurré a mi hermana que corriera al sótano, que se escondiera allí. Yo intentaría detenerlos, o al menos ganar algo de tiempo. La puerta temblaba bajo el peso de esos golpes. Agarré el bate con fuerza, y en ese instante, me di cuenta de algo. Gabriel, o esa cosa en la que se había convertido, había traído consigo a todos los muertos. Y estaban allí, porque querían algo, o alguien. La puerta finalmente se dio con un crujido aterrador, y las figuras empezaron a entrar. Me quedé congelado por un segundo, incapaz de procesar la realidad que tenía ante mí. Esas cosas que se arrastraban hacia el interior ya no eran personas. Sus ojos estaban vacíos, sus miradas, cuerpos pálidos y mutilados, pero había algo más. Gabriel estaba al frente, con los ojos fijos en mí, como si tuviera una especie de propósito oscuro. No era una mirada cualquiera, era la mirada de alguien que recordaba, que reconocía. Retrocedí, sin apartar la vista de Gabriel, y él avanzaba con una calma inquietante, mientras los demás muertos se dispersaban por la casa, buscando. Me aferré al bate, con la garganta seca, tratando de pensar en algo,
en cualquier cosa que pudiera hacer para detenerlos. Entonces, oí un susurro detrás de mí. Era mi hermana, había salido del sótano a pesar de lo que le dije. Me miró y luego a Gabriel, con el dolor reflejado en su rostro. Gabriel, dijo ella, apenas un susurro, aquel que alguna vez fue su esposo se detuvo, como si las palabras de ella lograran atravesar el vacío. Fue solo un segundo, pero en ese instante, tuve una idea loca, una última esperanza. Mientras Gabriel estaba distraído, tomé la oportunidad y agarré el cuchillo, que había traído del sótano, decidido a hacer lo que fuera necesario. Corrí hacia él, apuntando al corazón, y por un segundo, pensé que iba a lograrlo. Pero sus ojos volvieron a enfocarse en mí, llenos de una rabia que no era humana. Con un movimiento rápido, me bloqueó, y caí al suelo, golpeándome fuerte contra la madera. Mi hermana gritó, pero entonces algo inesperado sucedió. Gabriel se detuvo, y su rostro mostró una chispa de humanidad, como si una parte de él intentara resurgir. Me miró, y por un instante vi en sus ojos al hombre que una vez fue. «Perdóname», murmuró con una voz que apenas parecía la suya. Aprovechando ese momento, levanté el cuchillo y, con toda la fuerza que me quedaba, lo enterré en su pecho. Con el cuchillo clavado en su pecho, Gabriel se tambaleó, pero no cayó. Su mirada se volvió hacia mí, llena de un odio inhumano, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró y me arrojó al suelo con una fuerza brutal. Vi cómo, con un gruñido profundo, se arrancaba el cuchillo, arrojándolo lejos mientras una sangre barrosa brotaba de su pecho sin detenerlo en absoluto. Me levanté, aturdido y con la respiración agitada. Gabriel ya no estaba mirando hacia mí, sus ojos, vacíos y oscuros, se posaron en mi hermana. Con pasos pesados y decididos, comenzó a avanzar hacia ella, y pude ver el pánico en sus ojos, un terror que hacía eco en el mío. Grité su nombre, pero mi voz parecía perderse en el aire denso y opresivo de la casa. Desesperado, me lancé hacia el cuchillo que había caído cerca. Sentí el frío del metal en mi mano, y sin pensarlo, corrí hacia ellos. Gabriel ya estaba frente a mi hermana, extendiendo sus manos pálidas hacia su cuello. Con todas mis fuerzas, salté y me lancé sobre él, clavando el cuchillo una vez más, esta vez en el costado de su cuello. Gabriel se giró hacia mí con un rugido aterrador, luchando por zafarse, pero mantuve el cuchillo firmemente, hasta que, en un último esfuerzo, logré cortar su cabeza. Su cuerpo se convulsionó y finalmente cayó pesadamente al suelo, sin vida. Pero no había alivio, el silencio solo duró unos segundos antes de que el ambiente se llenara con un inquietante murmullo. Los otros muertos que habían seguido a Gabriel se detuvieron, como si estuvieran desorientados, privados de su líder. Pero antes de que pudiera aprovechar ese momento, uno de ellos, un hombre enorme y brutalmente desfigurado, se adelantó, dejando escapar un grito desgarrador, que resonó como un rugido de guerra. De inmediato, los demás respondieron, volviendo a la acción, como si este nuevo líder hubiera asumido el lugar de Gabriel. Sin dudar, tomé a mi hermana de la mano, y juntos corrimos hacia la puerta trasera. La casa se había convertido en un laberinto de sombras y amenazas, pero logramos llegar al auto que habíamos dejado aparcado fuera. Arranqué el motor, y mientras aceleramos por el camino, pude ver a través del retrovisor cómo las figuras deformes y tambaleantes se lanzan tras nosotros, con los ojos brillando en la penumbra. Y aunque logramos tomar distancia, la sensación de que no estábamos seguros no desaparecía. Las luces de la carretera iluminaban apenas la niebla, y la sombra de aquellos que habíamos dejado atrás se alargaba, como si su presencia maldita pudiera alcanzarnos incluso a kilómetros de distancia. Mi hermana estaba en silencio, el rostro blanco y las manos temblorosas. No me atreví a decir nada, porque sabía que las palabras no bastaban para procesar lo que habíamos vivido. En mi mente, la imagen de Gabriel persiste, de pie entre los muertos, convertidos en algo que jamás debería haber existido. Ahora, mientras la carretera se extendía frente a nosotros, el miedo persistía. Habíamos escapado, pero, ¿de qué?
¿Qué futuro nos esperaba en un mundo donde los muertos podían levantarse, donde nuestros seres queridos podrían convertirse en monstruos? La incertidumbre y el horror se aferraban a nosotros como una sombra que quizás jamás podríamos dejar atrás. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.